Alrededor de 2.000 mujeres tomaron las calles de la capital del país en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Entre consignas como aborto sí, aborto no, eso lo decido yo, la marcha partió a las 17 horas del Monumento a la Madre con dirección al Zócalo. Al llegar a Avenida Reforma, un grupo prendió fuego a la puerta de la Cámara de Comercio. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en su mayoría mujeres, acompañaron la marcha. El titular de la dependencia señaló que se aplicaron diversos protocolos, entre ellos el acompañamiento durante todo el trayecto. Pusimos en práctica eso y en cuanto había disturbios, pues inmediatamente se actuaba, ¿no? Y el saldo pues ya se conoce, hubo algunos daños, fueron mucho menores que los del jueves y sobre todo pues se evitó que hubiera más daños, eso es lo que yo diría. En Avenida Juárez, el contingente integrado por al menos 16 colectivos hizo una parada en el antimonumento feminista para recordar a quienes han sido víctimas de feminicidio y a quienes han muerto por recurrir a los abortos clandestinos en el país. Además de la puerta quemada, hubo vidrios rotos y pintas en estaciones del metro y en diversos comercios de las calles Juárez y 5 de Mayo. También un hombre resultó herido en la cabeza. Nosotros consideraríamos completamente exitoso el operativo si no hubiera un solo daño. Sin embargo, eso ha sido muy difícil de controlar. Lo que puedo decir es que la policía actuó contra quienes estaban generando violencia y daños, y en ese sentido creemos que se cumplió el objetivo 1 de salvaguardar la integridad de los manifestantes y 2 de evitar daños mayores como los que hubo el jueves. Por otra parte, Horta Martínez dijo que ya se tienen identificadas a algunas personas que vandalizaron los edificios y establecimientos el pasado 26 de septiembre. En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que si bien hay indignación ante estos disturbios, la población reconoce que no se puede asumir una actitud represiva. Además, afirmó que ya se están tomando medidas para no ser permisivos con acciones que causen daño a terceros. Con información de Saraí Mariscal, 21 Noticias.